Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Real, este es Código del Alma. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos hay que saberlo manejar o todos lo tenemos, que son las emociones. Las básicas, pues muchos la conocen, pueden ser más emociones, pero bueno, al final tenemos las emociones básicas que son las que nos influyen, las que siempre estamos manejando todo el tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Las emociones se conjuntan a la misma forma y al mismo modo, y entonces, bueno, pues son las que nos afecta o nos ayuda, ¿no? Tienes esta parte también en esa dualidad que podemos tener en estas emociones, la cual, pues bueno, vamos generando esos procesos que puedes tener, incluso en un minuto podemos tener todas las emociones, porque vas como en ese sube y baja en todas esas emociones, que bueno, pues ya saben, puede ser la alegría, la tristeza, el enojo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, puedes estar enojado por una circunstancia, una situación, y de ahí te viene a lo mejor después la tristeza, o te viene así como el pensamiento, decir como el análisis, el enfoque, el cómo lo puedes hacer, el cómo lo puedes como, ¿no? ¿Qué hice bien, qué hice mal? Esta parte de la dualidad. Entonces, las emociones normalmente siempre nos van a estar afectando en cualquier situación. La alegría, por ejemplo, puede ser un factor importante que pues algo te pone contento, que estás disfrutando, que las cosas están dando, que estás fluyendo. Entonces, bueno, pues muchas veces esas emociones no las conjuntamos todos, a veces en un minuto, en segundos o cosas así. Dices, oye, estaba muy contento y del contento empecé con el miedo y el miedo me llevó al enojo, o puede ser que estés contento y del contento me lleve como la frustración y de la frustración me llevó al miedo y del miedo me llevó tal vez a la tristeza. Entonces, sucede que podemos tener todos esos factores importantes que tenemos que saberlos identificar. Incluso hay una película que hizo que es Intensamente, en la cual pues bueno, van manejando los tipos de emociones que puedes estar teniendo, y es una parte importante de cómo nosotros carnalmente emocional lo podemos manejar, aunque también la parte racional puede tener ese enfoque de las emociones cuando siempre puedes como medir, cuando estás contento dices, ay, es que me hizo feliz eso, y te vuelves como no tan emocional, pero a lo mejor más racional. Bueno, en el enojo lo que fluye más no es tu racionalidad, la verdad es el enojo, y es como tu visceralidad, como estar pensando más con el estómago, no pensar ni con la emoción, sino con el enojo en sí, y que las cosas a veces no fluyen adecuadamente porque no lo estás pensando, no lo estás razonando, no estás enfocando. Por ejemplo, cuando estás como más en esta parte de tristeza, si lo quieres llamar así, dependiendo del proceso que puedas tener emocional, es como esta parte de ponerte deprimido, ¿no? De esta, me siento triste, no me siento bien, hoy me siento X, no me siento contento o contenta, hoy como me vestí, pues no, la verdad es que no me siento como muy cómodo, cómoda en ciertas circunstancias o ciertas situaciones. Entonces, pues las emociones constantemente nos van a estar moviendo todo el tiempo, incluso las 24 horas del día. Puedes estar en un estado de, pues no pasa nada, como muy ecuánime, si lo quieres llamar así, y puedes tener un proceso como de enojo, un proceso de tristeza o proceso de pensamiento, ¿no? Que puedes estar así como en esa situación, si estás muy trabajoso, como quien dice, trabajando, a lo mejor te vuelves con la frustración que puedas tener en determinado momento, y a veces ahí, bueno, laboralmente puedes tener todas las emociones constantes, o simplemente puedes tener como esa línea de pasividad, de que no te está afectando ninguna emoción. Entonces, lo que hay que hacer es pues analizar qué emoción puedes tener en determinado momento. Sé que a veces pues es muy difícil que puedas decir, hoy me siento contento, luego tengo la tristeza, y luego tengo el enojo, luego tengo el miedo. Entonces, cada emoción realmente nos habla de ciertas características que podemos tener. ¿Por qué? Porque van influyendo sobre nosotros, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, sobre nuestras situaciones, y eso hace que determinado podamos tomar una buena decisión o podamos tomar una mala decisión, o tu libre albedrío puede no estar muy bien, como quien dice, y no analizar muchas veces lo que puedas decidir o no decidir. De eso también tiene que estar como en el estado de ánimo, cómo te encuentres. Si estás triste, qué decisión estás tomando, que puede ser que no lo estás tomando muy objetivamente, o dices, bueno, pues pasa, no pasa, estoy haciendo esto, si le estás en el modo enojo, pues ahí sí va a ser muy complicado que seas muy objetivo o que tomes una decisión. A veces las decisiones por enojo pueden ser buenas y pueden ser malas también, pero si haces una decisión por la parte del enojo, pues no sé, no eres como muy objetivo. Si estás tomando una decisión por el miedo, muchas veces
es que si pasa esto, ¿qué pasa si hago lo otro? Y entonces las cosas no fluyen, me va a dar miedo que esto no se dé como se tenga que dar y las circunstancias o situaciones no puedan fluir adecuadamente. Y entonces eso hace que puedes tener un conflicto interno en el cual no estés manejando ciertas cosas que puedas tener. Entonces muchas veces es importante que vayas midiendo tus emociones, ¿no? Cómo las vas teniendo en ese proceso. Y muchas veces sí puedes tener una emoción o todas las emociones o no todas, pero sí podemos manejar que puede ser 2, 3 al mismo tiempo. Y a veces eso hace que no tomes una buena decisión, que a lo mejor estás muy contento y entonces te entra el miedo porque entonces no estás tomando bien las cosas, después te da el enojo porque dices, híjole, me frustré, no salió, que mira, que no sé qué. Entonces todo eso influye mucho en cómo está tu estado de ánimo, el cómo te sientes, el cómo puedes fluir, el cómo, independientemente que puedas tener un proceso emocional, llámale pérdida, llámale apego, llámale codependencia, llámale como quieras llamarle, muchas veces también eso nos está afectando, dependiendo cómo estés también tú en tu proceso, el cómo puedas fluir, no fluir, estar o no estar, estás bien, no estás bien, estás contento, estás depresivo, estás en una pérdida, estás en un miedo, estás en un estrés. Entonces todo eso pues influye en una decisión, influye en tu vida diaria, influye en lo que estamos haciendo, influye el cómo puedes estar enfocándote, no enfocándote, y eso pues bueno, te va a mover constantemente todo el tiempo. Entonces las emociones son muy importantes, que pues en determinado las puedas estar analizando, si estás así, a veces es muy complicado la verdad, pero sí las emociones son las que nos muevan constantemente diario en todas las circunstancias habidas y por haber, en muchas situaciones. Puede ser hasta en la intimidad, puede ser incluso cuando ves una película, ¿no? Si hay una película que te gusta, tienes la tristeza, tienes el contento, tienes el enojo, tienes ¿no? Como todos estos factores emocionales que te puede estar llevando incluso en una película que dices, o esta parte decir, sí, me dio como miedo, también me dio como alegría, me dio sorpresa, me dio muchísimas cosas y eso hace que, bueno, las emociones constantemente pues estén en una evolución o estén en ciertas circunstancias contigo, en ciertas circunstancias con lo que tienes, con lo que haces. Entonces hay que medir realmente qué quieres. Hay que medir tus emociones, analizarlas en términos, si las puedes analizar y decirte, a ver, tengo el proceso de miedo, no es buena tomar esa decisión porque no soy objetivo. O tengo el proceso de enojo, entonces estoy tomando decisiones por enojo y no objetivamente, ¿no? O tengo la decisión porque estoy muy contento y entonces tampoco estoy tomando porque me alegra mucho y no tomo las decisiones. Muchas veces en esos procesos lo que tenemos que hacer es como más nivelado y decir, a ver, ¿por qué es esto? ¿Por qué el otro? A lo mejor analizar. Sí, estoy muy contento, estoy muy enojado, estoy muy triste o ciertas circunstancias, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer más como esa parte racional, en cierta forma de ser el análisis, de ver qué es lo que es bien y qué es lo que es mal, independientemente de tu estado de ánimo, cómo esté eso, la emoción, cómo esté fluyendo en ese momento. Hay que ver qué es lo que es bueno, qué es malo, qué puede ser. A lo mejor cuando estés enojado, lo que puedes hacer, a ver, 5 minutos, suelto, grito, me tranquilizo, me salgo, me tomo un cigarro, un café, no sé. Y eso, pues a lo mejor dices, bueno, voy a tratar de tranquilizarme, de ser más analítico, de pensarlo, porque muchas veces por enojo también tomas y dices cosas que no tienes que decir y muchas veces puedes lastimar a las demás personas. Entonces, pues a veces eso es como calmar, así como inhalo, exhalo, respiro profundo y entonces puedo tomar una decisión. Eso sucede también si estoy muy contento, que digas, híjole, es que sí, entonces no estás siendo tampoco objetivo en una decisión, porque lo estás viendo del otro parte de ser alegre, ¿no? O esta parte del miedo también que dices, híjole, si no funciona, si funciona, y si pasa esto, si pasa lo otro, y si no se da, y si se da. Entonces, todas esas circunstancias, pues hay que medir bien cómo son las situaciones y cómo son las cosas, cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos tener. Entonces, hay que medir nuestras emociones, el cómo somos, el cómo esas emociones básicas nos están influyendo o cómo nos están ayudando. Y esto, bueno, pues yo me despido. Mi nombre es Alma Real. Los veo en otro programa, como digo, del alma y los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense y nos vemos en la otra.